Hi guys, hola chicos, ¿cómo están? En la clase del día de hoy veremos Past Simple WH Questions, ¿ok? Vamos a ver el pasado simple con preguntas con WH. When asking WH questions in the past simple, cuando hacemos preguntas con WH en pasado simple, we usually use the auxiliary did. Usamos el auxiliar did. And the base form of the verb. Y el verbo en su forma base. ¿Ok? Aquí tenemos una tabla donde hay 3 columnas. En la primera, questions, palabras para hacer preguntas, ¿verdad? Las palabras con WH con las que vamos a hacer nuestras preguntas. Ask for, cuando hacemos las preguntas, o sea, who, ¿para qué nos sirve? Para preguntar por, ¿ok? What, para preguntar por, y ahorita vamos a explicar cada una de ellas. Y en la tercera columna tenemos algunos ejemplos. Ok, vamos a ver nuestra primera pregunta. La vamos a hacer con who. Who, recuerden, significa quién. ¿Quién? Who lo vamos a utilizar para preguntar por a person, por una persona, ¿ok? Who para preguntar por una persona. Y aquí tenemos un ejemplo. Example. Repeat after me. Who did you eat dinner with? ¿Con quién cenaste? Ok. I ate dinner with my brother. Yo cené con mi hermano. Ok. Primero anotamos nuestra palabra con WH para hacer nuestra pregunta en pasado simple. Who, que en este caso es quién. Recuerden que después sigue nuestro verbo auxiliar, did, que es el que nos indica que nuestra pregunta está en pasado. Y nuestro verbo principal, que en este caso es eat, comer. Aunque nuestra pregunta está en pasado simple, el verbo va en presente al formular una pregunta. ¿Por qué? Porque ya tenemos aquí un verbo auxiliar que ya está en pasado. No pueden ir 2 verbos en pasado, solo uno. Ya tenemos aquí el verbo auxiliar en pasado. Bueno, el siguiente, que es el verbo principal, se queda en presente. Ok, la respuesta a esta pregunta. I ate dinner with my brother. Yo cené con mi hermano. Ok. En nuestra respuesta, que es un enunciado afirmativo, el verbo sí va en pasado. Pasado de eat, ate. Ok, en enunciados afirmativos, en pasado simple, sí, el verbo lo ponemos en pasado. Ok, remember. Pasado de eat, que es el verbo comer, ate. Ok. Nuestra siguiente pregunta la vamos a formular con what. What, que significa qué. Ok, que la usamos para preguntar por a thing or event. Para preguntar por una cosa o un evento. Nuestro ejemplo. Repeat it after me. What did she see? ¿Qué vio ella? En esta pregunta usamos el verbo see, es nuestro verbo principal, ver. Recuerden, ponemos primero nuestra palabra con WH, después nuestro verbo auxiliar did, que nos indica que nuestra pregunta está en pasado, nuestro pronombre y nuestro verbo principal. ¿Ok? What did she see? ¿Qué vio ella? Nuestra respuesta es en enunciado afirmativo. She saw a bird. Ella vio un ave. ¿Ok? El pasado de sí es saw. Recuerden, en enunciados afirmativos sí tenemos que poner nuestro verbo en pasado cuando hablamos en pasado simple. Ok. Nuestra siguiente pregunta la vamos a formular con la palabra when. ¿Cuándo? ¿Cuándo? La usamos para preguntar por a time or date. Para preguntar por la hora o la fecha. ¿Ok?
And here we have an example. When did they leave? ¿Cuándo salieron ellos? Leave es el verbo salir, ¿ok? Está en presente porque recuerden que aquí ya tenemos un verbo en pasado que es nuestro auxiliar que nos indica que nuestra pregunta está en pasado. Ok, la respuesta a esta pregunta, they left at 5:30 on May 1st. Ellos salieron a las 5:30 el 1 de mayo. Ok, pasado de leave, left, y es el verbo salir. Ok. Siguiente pregunta la vamos a hacer con la palabra where. Where, ¿dónde? ¿Dónde la usamos o where la usamos para preguntar por un lugar? ¿Ok? Nuestro ejemplo. Where did he fly? ¿Dónde voló él? ¿Ok? Fly, recuerden que es el verbo volar y ahora en esta pregunta es nuestro verbo principal. Fly, pasado de fly, flew, ¿ok? Where did he fly? ¿Dónde voló él? Recuerden, para formular nuestra pregunta, primero nuestra palabra con WH, que en este caso es where, ¿dónde? Nuestro auxiliar did, pronombre y nuestro verbo principal. He flew over the ocean. Él voló sobre el océano. ¿Ok? Fly, presente, flew, pasado. Ok. Y esta otra pregunta, how many, que significa cuántos. How many lo usamos para preguntar por a quantity, para preguntar por una cantidad. ¿Ok? Example. How many days did he walk? ¿Cuántos días él caminó? ¿Ok? En este ejemplo, nuestro verbo principal es el verbo walk, caminar. ¿Ok? ¿Cuántos días caminó? He walked 10 days. Él caminó 10 días. Pasado de walk, walk. Como pueden observar en este ejemplo, walk es un verbo regular porque nada más para ponerlo en pasado se le agrega ed. ¿Ok? A diferencia de otros ejemplos como el verbo eat, que es un verbo irregular. Al ponerlo en pasado cambia totalmente. Pasado de eat, ate. ¿Ok? Ok, here we have other examples. Number 1. Recuerden que para formular nuestras preguntas en pasado simple con WH, ok, primero va nuestra pregunta con WH, que en este caso es when, seguido del verbo auxiliar did, el pronombre, nuestro verbo principal y el complemento. ¿Ok? Number 1. When did James Cook make a map of New Zealand? Cuando James Cook hizo un mapa de Nueva Zelanda. ¿Ok? Make, que es el verbo hacer, es un verbo irregular. Make, presente, made, pasado. Ok, the answer is, he made a map of New Zealand in 1769. Él hizo un mapa de Nueva Zelanda en 1769. Ok, remember. Make, presente, made, pasado. Ok, example number 2. Va a ser el ejemplo número 2 con who, quién, seguido de nuestro verbo auxiliar did, recuerden, para hacer preguntas en pasado simple. Después nuestro pronombre, nuestro verbo principal y el complemento. Ok, who did William Clark travel across North America with? Ok, ¿quién viajó con William Clark, ok, en todo América del Norte? Ok, he traveled with Meriwether Lewis. Él viajó con Meriwether Lewis. Ok,
Travel es un verbo, como pueden observar, un verbo regular, porque en presente es travel y al ponerlo en pasado únicamente le agregamos ed. Travel presente, travel pasado. Ok. Next example. Where did the astronauts drive? Drive es el verbo manejar. Ok. ¿Dónde manejaron los astronautas? Ok. They drove on the moon. Ok. Ellos manejaron a la luna. Ok. Drive, que es el verbo manejar. Drive presente, pasado, drove. Por tanto, si drive presente y pasado drove es un verbo irregular. Ok. Next. Example number 4. El ejemplo número 4 lo vamos a hacer con how many. Recuerden que how many lo usamos para preguntar por cantidades, ¿ok? How many square kilometers did David Thompson explore? ¿Cuántos kilómetros cuadrados David Thompson exploró? ¿Ok? He explored 4 million square kilometers of land in Canada and the United States. Él exploró 4 millones de kilómetros cuadrados de tierra en Canadá y los Estados Unidos. ¿Ok? En este ejemplo usamos el verbo explore, que es explorar. Es un verbo regular porque para ponerlo en pasado únicamente le agregamos ed. Presente, explore. Pasado, explored. ¿Ok? Example number 5. El ejemplo número 5 lo vamos a hacer con la palabra what. ¿Qué? ¿Ok? Recuerden, son preguntas en pasado. What did Austin Pickard fly? ¿Ok? ¿Qué voló Austin Pickard? Él voló un globo aerostático grande. He flew a huge hot air balloon. ¿Ok? Chicos, este es el tema que vimos el día de hoy. Pasado simple con WH questions. ¿Ok? Recuerden que para usar el pasado simple con preguntas con WH, usamos nuestra pregunta con WH al inicio de formular la pregunta, ya sea who, what, where, when, ¿ok? Seguido de nuestro auxiliar did, nuestro pronombre y nuestro verbo principal. Recuerden que en la pregunta el verbo principal se queda en presente. ¿Por qué? Porque ya tenemos el verbo auxiliar en pasado y no pueden ir dos juntos en el mismo tiempo. Si ya tenemos el verbo auxiliar en pasado, bueno, nuestro verbo principal queda en presente, pero en nuestro enunciado afirmativo, sí, al contestarlo, el verbo lo ponemos en pasado, ¿ok? Espero haya quedado clara la clase y les recuerdo que los videos los voy a estar subiendo los días lunes y viernes con sus respectivas tareas. ¿Ok? Bye bye, see you later.